Hub de Salud, con Rosa Quintana. Todos debemos cuidarnos y ya sabes que en Hub de Salud siempre insistimos en la conveniencia de tener un estilo de vida saludable, más aún si tienes una patología. ¿Cómo afecta el hecho de padecer una enfermedad al resto del organismo? Hoy en Reto Kilómetros por la Diabetes hablamos con el doctor Carlos Macaya, presidente de la Fundación Española del Corazón. Doctor Macaya, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo afecta la diabetes al corazón, doctor? Bueno, pues la diabetes afecta, dentro de los factores de riesgo cardiovascular el más importante de ellos, es el que más peso tiene, el que más relación tiene con la facilidad de desarrollo de enfermedad cardiovascular. El mecanismo por el cual lo afecta es por la enfermedad que produce la diabetes a los vasos sanguíneos. Todos los diabéticos, cuando se informan de su enfermedad, saben que padecen de lo que se llaman de las angiopatías. Lo de angio significa vaso, enfermedad del vaso. Y entonces los diabéticos tienen enfermedad de la retina, enfermedad a nivel de los riñones, pero todo es una enfermedad vascular. Bueno, pues a nivel del corazón ocurre lo mismo. Es una enfermedad de pequeños vasos y de vasos del tamaño mediano, ¿no? Como el de las arterias coronarias. Entonces los diabéticos, solamente por el mero hecho de ser diabéticos, tienen 4 veces más posibilidades de desarrollar enfermedad de las arterias coronarias, la enfermedad vascular cardíaca de los vasos del corazón, no de las válvulas, que es un problema de los vasos, ¿no? de angiopatía, ¿no? Y ese es el mecanismo el mecanismo fundamental por el cual la diabetes pues afecta al corazón, ¿no? Y produce enfermedad cardiovascular, ¿no? Como bien dice su nombre, no solamente es enfermedad, diríamos, propia del corazón, sino también del resto de los vasos sanguíneos, ¿no? Y ya le digo que la probabilidad de desarrollar esa enfermedad es del orden de no menos de 4 veces más, y todo paciente diabético que tenga 30 o 40 o 50 años, no hace falta que tenga 60 o 70, pues debe ser tratado desde el punto de vista de prevención cardiovascular como si ya hubiera tenido un infarto. O sea, quiero decir que se debe, pues los requisitos que se tienen, a la mínima que tenga el colesterol un poquito alto, la tensión un poquito alto, pues se debe de tratar de una forma muy agresiva desde el punto de vista de prevención. Por eso, porque la probabilidad de tener la enfermedad cardiovascular es muy alta. ¿Y los medicamentos para la diabetes son seguros para el corazón, doctor? Sí, los medicamentos, todos los medicamentos para la diabetes son seguros, desde el más elemental de ellos, que es la insulina, vamos, el más elemental y más importante, ¿no? Claro. Que es la que ayuda a metabolizar la glucosa, el azúcar en sangre, hasta todos los antidiabéticos orales e incluso no orales, los más recientes, que son parenterales, que incluso son inyecciones, ¿no? Las glicipinas, todas las familias de los antidiabéticos, las metforminas, todas son seguros, no tienen ningún problema relacionado con el corazón. Lo único que tienen que tener la garantía de estos medicamentos es que pues mantengan pues el azúcar en sangre en unos niveles pues que sean razonables, preferiblemente algo elevada el azúcar, más bien alto que bajo. Y de hecho el parámetro que hoy se mide en sangre es la hemoglobina glicosilada. No se mide realmente solo el azúcar en sangre en un momento puntual, sino el azúcar durante la media del azúcar en sangre durante los últimos 2 meses. Y esto es un dato que lo dan ya los análisis de sangre y que se llama la hemoglobina con azúcar.
que es la cantidad de hemoglobina que tenemos nosotros mucho, los glóbulos rojos, y que se une a las moléculas de glucosa. Esto normalmente pues, ocurre en un porcentaje de un 4 o 5% de la hemoglobina en sangre tiene azúcar. Pues en los diabéticos no tiene un 4 o un 5, tiene un 6, un 7, un 8%, un 10%. Entonces lo que tenemos que hacer con todos estos medicamentos es que esta hemoglobina pues, sea del orden de un 6-7%. Tampoco que intente ser lo normal, lo de las personas no Que no tienen diabéticas, porque, diabetes. Ujú. claro, porque si intenta ser lo normal, el problema es que en ocasiones estos diabéticos van a estar en cifras muy bajas de azúcar y van a estar hipoglucémicos. Entonces la hipoglucemia es también mala porque daña al cerebro y produce daños cognitivos. O sea que hay que controlar el azúcar, pero dentro de un rango de lo normal, tirando un poquito a alta, ¿no? A la alta. Ujú. Me gustaría que nos diese recomendaciones para cuidar el corazón de la persona con diabetes. Y me gustaría que fuésemos por partes, que tratásemos tema 1, alimentación, tema 2, estrés, no sé si afecta y me gustaría que me dijese en qué medida, y tema 3, actividad física. Comencemos por alimentación, doctor. Sí, pues generalmente los diabéticos cuando van al médico les dan un papelito que es muy fácil de dar y que es un papelito que se dice pues 1500 calorías. Ujú. Es prácticamente la dieta calórica del diabético, que es una dieta pues, relativamente baja en calorías, ¿no? De un metabolismo, por así decir, para la gente normal, pues tiene una dieta basal de calorías de 1800, 2000. En el diabético se tiende a ser una dieta baja en calorías porque lo tienen que quemar todo. No se pueden permitir almacenar azúcares, ¿no? A nivel del hígado, ¿no? Entonces, esa dieta en calorías, que es una cifra fría, ¿no? Como todas las cifras, eso cómo se traduce en la realidad, en la alimentación real, pues se traduce en tomar pues una alimentación muy variada, pero a la vez que variada, equilibrada, ¿no? Equilibrada en cantidades, ¿no? Y sopesada también desde el punto de vista cuantitativo. Entonces es una dieta pues, que tenga unos hidratos de carbono pues, no más allá de un 30%, también que tengan proteínas y que tengan grasas. Y sobre todo, pues es una dieta, la típica dieta mediterránea, pero en algo de menor porciones, por decir así, de calorías, ¿no? Y esa dieta lo saben muy bien los diabéticos. Tienen prácticamente proscrito una serie de alimentos que tienen alto contenido en azúcares, ¿no? Que pueden ser muy engañosos, ¿no? Que son pues muchos dulces, mucho ojo con los hidratos de carbono en el sentido del pan, el arroz, las pastas, etcétera, pero lo tienen perfectamente documentado en ese listado de las 1500 calorías. Y por ahí yo diría que es la alimentación. Y luego otra cosa muy importante en general para todos, pero en particular para los diabéticos, es que coman no 2 o 3 comidas, sino que coman a ser posible del orden de 4 a 6 comidas al día y que no hagan nunca grandes comidas, porque saben de que su insulina y su páncreas no puede, metabolizar un exceso de una comida. Sin embargo, en pequeñas, comidas divididas a lo largo del día, lo pueden llevar mucho mejor. Ujú. El estrés, me El dice, pues estrés, sí, afecta de manera especial a las personas diabéticas y de manera especial al corazón de las personas diabéticas. no, el estrés, mire, el estrés es malo para todos. El estrés, cuando te dicen, bueno, el estrés, pues, yo le digo, bueno, pues el estrés, ¿cómo va a ser bueno un estrés que no está controlado por uno mismo, ¿no? Estamos hablando de un estrés físico, que es un esfuerzo físico, que yo lo puedo realizar,
cuando hago un ejercicio y un deporte y me llevo a situaciones realmente de esfuerzo físico, pero lo hago de una forma voluntaria. Ese estrés, como tal, que entendemos que es el psicológico, que es un estrés que está, diríamos que no lo preveemos, que eso pues no es bueno para nadie, porque eso nos produce el estrés una situación muy desagradable consigo mismo, y eso no es bueno para nadie, y tampoco, por supuesto, para los pacientes diabéticos. No es especialmente malo para los diabéticos, es malo en general para todos, ¿no? Y así podría terminar. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer con el estrés? Es saberlo gestionar, saber dominarlo, saber controlarlo, saber que cuando viene pues, un evento adverso, una situación pues, que está, vamos, que improvisada, que tenemos que afrontarlo a ello, pues es relativizar las cosas y desde el punto de vista psicológico tener, diríamos, capacidad, potencia suficiente para poder, diríamos, controlarlo, gestionarlo y que no nos haga, diríamos, daño ni psicológico ni secundariamente físico, ¿no? A nivel del corazón. Y finalmente, en cuanto a actividad física, ahí sí que es importante. Claro, ¿cuánto Ahí nos tenemos que mover y si tenemos diabetes y cómo hacerlo? Bueno, pues mire, mover, hay que moverse todo. Hay recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para todos los individuos, para los niños, desde los niños hasta los adultos. Para los adultos nos hablan de que nos debemos de mover como mínimo de actividad física. Pues como mínimo de 2 horas semanales. 2 horas semanales es relativamente muy poco. Fíjese que sería media hora de lunes a jueves y descansábamos viernes, sábado y domingo, pero yo no. Esos son los mínimos, los mínimos. Y lo hablo en personas en general. Pero los diabéticos yo les pediría aún más. Los diabéticos en general, la mayor parte de los diabéticos de nuestra sociedad, no son diabéticos insulindependientes, no son diabéticos juveniles, son diabéticos de los llamados tipo 2, son diabéticos muchas veces asociados a sobrepeso e incluso a obesidad. Entonces, en estos es fundamental controlar esa alimentación, controlar la ansiedad, ese estrés que se traduce en ansiedad, y controlar también y añadirle el ejercicio físico. En estos el ejercicio físico es fundamental porque cualquier tipo de exceso de alimentación hay que quemarlo. Y hay que quemarlo pues, haciendo una actividad física elemental, que sería pues, del orden, un diabético yo le recomendaría como mínimo hacer 1 hora de ejercicio físico, que podría ser media hora por la mañana, media hora por la tarde. ¿Qué tipo de ejercicio físico? Pues mire, el ejercicio físico más elemental que hay es el caminar. Caminar. Eso lo pueden hacer todos. Yo sé que una persona cuando entra en un círculo vicioso de sobrepeso, de obesidad, que le duelen las rodillas, va a tener problemas y va a decir, no, mire, yo no puedo caminar porque tengo las rodillas mal, porque... Entonces yo le digo, bueno, pues aparte de perder peso, porque para perder peso lo que hay que hacer es cerrar la boca, no mover, no pretenda perder peso haciendo ejercicio físico. Haciendo ejercicio físico va a quemar ese exceso de calorías, pero no va a perder como tal ejercicio físico, pues le intentaría dar facilidad a otras alternativas de ejercicio físico que no sean el caminar, sobre todo a esas personas que tienen problemas a nivel de las articulaciones, sobre todo rodillas, ¿no? o caderas. Entonces les diría, pues pueden hacer o bien bicicleta estática o pueden hacer natación si tienen accesibilidad a una piscina. Sabemos que eso no es fácil, es un mensaje fácil de transmitir, pero no tanto de realizar, pero sí tienen que hacer, tienen que moverse. La actividad física es fundamental, la tienen que hacer y es un mensaje en general, no a toda la ciudadanía, pero a los diabéticos en particular. Y además no quisiera terminar sin adelantar
lo que se llaman los prediabéticos, porque no hay que tener el sello de diabético, de decir, ya soy diabético, ya estoy diagnosticado de diabetes, sino la diabetes es una enfermedad también que tiene su dinamismo, no es una cosa estática, fija. Hay unos pacientes o ciudadanos que ya pueden considerarse que van a tener facilidad para desarrollar la diabetes. ¿Cuáles serían? Porque aquellos que tienen antecedentes familiares de diabetes, ojo, aquel que tiene padre, madre o abuelo o tíos o hermanos de diabéticos, esos tienen más probabilidades y esos tienen que vigilar mucho durante los 20, 30, 40 años en esas décadas de la vida, controlar el peso, mejorar en actividad física para no caer en la diabetes posteriormente, cuando tengan 50 o 60 años. Esos son los llamados prediabéticos. Son los que tienen esos antecedentes. Y los que tienen obesidad, esos que tienen obesidad van a tener problemas metabólicos y van a tener problemas articulares, a lo mejor a los 40, 50 años, pero van a terminar siendo hipertensos y diabéticos tipo 2. Entonces, estos, por supuesto, pueden considerarse ya diabéticos y así tienen que, diríamos, inculcar esos hábitos de vida para controlar y mejorar, ¿no? Pues, intentar controlar la diabetes y decirles que algunos de estos que tienen sobrepeso y obesidad y que han logrado controlar y han logrado reducir su peso y perder kilos, se les ha curado, entre comillas, la diabetes, ha desaparecido las cifras elevadas de azúcar en sangre. Y eso es un aliciente para aquellos que son diabéticos en secundarios, diabetes tipo 2 por la obesidad. Es decir, esto se puede curar, señores. Esta diabetes, esta hipertensión arterial que tiene es secundaria a este sobrepeso que tiene. Entonces, haga usted ese esfuerzo y que se curará. Y no necesitará pastillas y no necesitará otro tipo de controles si usted simplemente controla su peso con una adecuada alimentación y con un adecuado, por supuesto, ejercicio. Doctor, muchísimas gracias por estas valiosas recomendaciones, tanto para las personas con diabetes 1 como para las personas con diabetes 2, como para las personas que aún no la tienen, pero tienen esos antecedentes en su mochila. Carlos Macaya, presidente de la Fundación Española del Corazón, muchísimas gracias. Un placer. Gracias, buenas tardes. Buenas Y a ti tardes. ya sabes lo que siempre te decimos, si sigues el reto Kilómetros por la Diabetes a través de su página web, que es con el mismo nombre del proyecto terminado en ORG, encontrarás toda la información, fundamentalmente la posibilidad de aún en este último tramo, en estos últimos días, también poder ayudar adquiriendo tu dorsal.